Ok. Primero cuéntale a los estudiantes en qué consistió tu investigación y cuáles fueron tus hallazgos. En el año 2006, ocurrió un hecho inédito en la historia de Venezuela, que fue el asesinato del fiscal Danilo Anderson. 2004, perdón. Habla Eh, duro. ah, que fue la muerte del fiscal Danilo Anderson. Danilo Anderson era un fiscal del Ministerio Público que era muy emblemático porque llevaba unos casos importantísimos. Él llevaba el caso del 11 de abril, entre otros. Además, él era un fiscal de ambiente. El 18 de noviembre, en la madrugada, su camioneta explotó. Él murió instantáneamente. Y, por supuesto, comenzó toda una serie de especulaciones sobre cómo había sido la muerte, quién lo había matado, cuáles habían sido las causas que podían haber causado esta muerte. Inicialmente yo no me sumé a esta investigación. Sin embargo, después fueron pasando los meses, los años incluso, no se tenía respuesta clara de qué era lo que había pasado con Danilo Anderson. El Ministerio Público no lo había logrado revelar, la policía no lo había logrado revelar. No se sabía qué era realmente lo que había pasado con Danilo Anderson. La figura de este fiscal fue completamente idealizada por parte del gobierno. Decían que era el fiscal valiente. Un día, el fiscal general de la República, que para ese momento era Isaías Rodríguez, dice que él tiene un testigo que vio, escuchó y supo, se enteró, estuvo presente en la preparación del asesinato de Danilo Anderson. Él dio el nombre de este personaje y dijo, él mismo lo reconoció, lo admitió, que él era parte de la Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, del grupo guerrillero que es conocido como la FARC. Y decía que también era psiquiatra. Yo estaba ese día en la redacción, ya yo trabajaba en el diario El Nacional, y escucho al fiscal Isaías Rodríguez, a quien conocía bastante de la época de la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que los medios eran muy injustos con este personaje porque todos decían que él era parte de la guerrilla, pero nadie decía que él era psiquiatra. Como que dejaban a un lado este efecto que para Isaías Rodríguez era muy importante. Y yo digo, caramba, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ningunear a alguien que puede ser muy importante en esta historia? Y decido llamar a la Sociedad de Psiquiatría de Colombia. O sea, fue una cosa como de 2 y 2 son 4, ¿no? Pensando que me iba a encontrar algún psiquiatra que me podía contar, que hubiese estudiado con él y que me contara la historia de quién era este personaje, que en esta historia que para el momento era tan importante, jugaba un rol preponderante. Bueno, y así empezó la investigación. Lo primero que hice fue llamar a la Sociedad de Psiquiatría de Colombia, y cuando llamo me dicen que ahí no hay nadie inscrito bajo ese nombre. Este personaje se llama Giovanni Vázquez. Me dicen que ahí no hay nadie con ese nombre, y la Fiscalía colombiana nos había proporcionado el número de cédula. Y yo les proporcioné a su vez a la Sociedad de Psiquiatría de Colombia y me decían que no había nadie con ese número de cédula ni bajo ese nombre. Empiezo a buscar, empiezo a indagar y yo les pregunto que si una persona para ser psiquiatra tenía que necesariamente estar inscrita en la Sociedad de Psiquiatría, y me dijeron que sí.
Entonces, por supuesto, ahí comienzan las suspicacias. Tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿cómo este señor es psiquiatra y no está en la sociedad de psiquiatría? Algo estaba mal en la historia. Efectivamente, empezamos a investigar. Cuando ya vimos que ahí llegamos como a un callejón cerrado, bueno, el señor no es psiquiatra, empezamos a pensar qué más podíamos hacer. El acceso a la fuente de información en Venezuela estaba muy cerrado, sigue estándolo cada vez más, pero en ese momento estaba muy cerrado. Por supuesto, el acceso al fiscal era prácticamente imposible, y ni qué contarle al testigo. Entonces, una decisión editorial muy acertada para ese momento, ellos dijeron, yo llamé a la Fiscalía de Colombia a preguntar en Colombia si tenían alguna referencia sobre Giovanni Vázquez, y me dicen que tienen una cantidad de documentos en la Fiscalía colombiana. Y entonces el periódico decide mandarme a Colombia. Me voy para Bogotá, y cuando llego allá me doy cuenta que este señor no solamente no era psiquiatra, sino que tenía un larguísimo prontuario criminal de suplantación de identidad, sobre todo de suplantación de identidad.